Tomo, presidio mulieres ex ea et demones, flagellitis, atro, ambientibus ac tenebras. Esa frase se repetía en muchas de las hojas y estaba escrita con lápiz detrás de la mayoría de fotos. ¿Qué quiere decir?, preguntaron mis primos. Protege a las mujeres de esta casa, de las tinieblas y demonios que las rodean. Todos muy contrariados se preguntaron por qué la abuela escribiría eso para luego hacerles daño a nuestras madres. No tenía sentido alguno. Pero lo más importante, y la respuesta a aquello, vino de 3 hojas amarillentas que parecían haber estado engrapadas juntas en algún tiempo, y que alguien, en la comunidad de mi hermana, había identificado que estaban escritas en zapoteco y había logrado traducirlas casi por completo. Aquellas hojas eran un relato corto de su matrimonio con mi abuelo y de cómo había ganado ese estatus social y esa increíble posición económica muy por encima de los habitantes locales. Pero aquello no era una historia de superación y trabajo. Al contrario, con horror, les narré a mis primos la historia que había escrito la abuela, donde su esposo había conocido por sus trabajos de jardinería a gente de las altas esferas sociales veracruzanas, que estaban muy involucrados en el ocultismo y las artes oscuras. Según lo descrito en aquellos textos, ese círculo había fascinado al abuelo, que poco a poco se había involucrado cada vez más con aquellas personas que parecían aceptarlo no importando su clase económica. Una noche, sin embargo, el abuelo le haría una pregunta a mi abuela que marcaría el resto de su vida y el resto de la nuestra. Elena, ¿qué harías si tuvieras que sacrificar a alguien a cambio de poder darle todo lo que siempre soñaste a nuestra familia? La abuela ignoró aquella pregunta y nunca más se volvió a hablar del tema, pero durante los siguientes 2 años, el abuelo comenzó a llevarse a mi padre y a sus demás hermanos varones a trabajar con él a las casas de aquellas personas en distintos lugares del estado. Finalmente, y sin que haya mucha más explicación en esos textos, 2 años después, justo el 31 de octubre, Silvia, la hermana menor de todos y única mujer entre 5 varones, fallecería. Sería asesinada y su cuerpo sería encontrado en el monte rodeado de símbolos extraños dibujados con su misma sangre. Aquel fue un crimen horrible que cimbró el tejido social de aquella comunidad, pues nunca se había visto tal violencia con nadie, mucho menos con una niña. La tristeza fue abrumadora, pero, aparte de la abuela, todos parecieron olvidar muy rápido aquella pena, abrumados por la abundancia económica que resultó después de ese hecho. Según mi abuelo, sus empleadores se habían compadecido de su pena y en una especie de compensación lo habían invitado a ser partícipe de sus negocios, lo que inmediatamente catapultó a la familia a una esfera social y económica mucho más alta. Eso siempre hizo que mi abuela sospechara de él. Y estas sospechas se incrementaron cuando, al convivir con aquellos nuevos amigos adinerados de mi abuelo, poco a poco ella se dio cuenta de una extraña constante.
Todas esas familias habían perdido a un miembro de manera trágica y repentina. Primas, hermanas, hijas, madres, abuelas, todas eran mujeres. La abuela no detalla más al respecto en sus escritos, pero lo que sí era muy claro es que en el último párrafo ella describe su proceder, envenenando poco a poco a mi abuelo con hierbas muy comunes. ¡Oh, esa vieja era una asesina! ¡Ya lo sabía, maldita sea! Cálmate, Rodrigo. Hay algo más importante. Casi en su última frase, dice que tiene miedo. Que lo que más le aterra es que sus hijos, en aquel par de años, hubieran aprendido algo de aquellos ritos de aquel culto, como ella lo llama. Dentro de todos los papeles, en una hoja blanca, nuevamente escrito en latín, se encontraba la frase: Ego vidi horribilia, que circa me sunt, quia non sunt domini. He visto cosas horribles rondándome, cosas que no son de Dios. Me quedé entonces callado viéndolos a todos, esperando alguna reacción o respuesta. Es una tontería. Vámonos, vámonos. Se levantó Manuel jalando a Fabiola, pero antes de salir de mi departamento, escuchamos todos claramente la puerta abrirse despacio. No teníamos visión directa hacia ella, pero esperábamos que apareciera alguien. Probablemente la señora de la limpieza, pues eran las 10 de la mañana aproximadamente. Pero nadie entró. Y lo único que ocurrió es que la puerta se azotó violentamente, haciéndonos brincar a todos. Manuel y Fabiola salieron entonces molestos. Y Lalo, Rodrigo y yo nos quedamos aún discutiendo la posibilidad de que aquello fuera verdad. Pero aunque así hubiera sido, no habría manera de saberlo. Creo que aquella mañana fue para todos un despertar. Ya sea al enojo o a la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo. Pero lo que es cierto es que a partir de ese día a todos nos empezaron a ocurrir cosas extrañas. Escuchábamos ruidos de voces en las noches. Veíamos sombras pasar en la oscuridad. Teníamos parálisis del sueño y muchas otras cosas similares. Parecía como si hubiéramos despertado algo que no quería ser descubierto. Y ahora trataba de asustarnos para que lo dejáramos en paz. Y créanme, lo estaba logrando. Aquellas manifestaciones podían ser tan irrelevantes como que se moviera un vaso o un plato cambiara de lugar. Hasta las más horribles, como una noche que llegué a mi departamento y sin prender la luz, entré hasta la sala para dejar mi portafolio y juro que apenas iluminada por un reflejo de la luna, vi a una mujer más alta que yo y tan delgada como una rama, parada en la esquina de mi sala, con una boca enorme completamente abierta y unos ojos blancos, perdidos, debajo de una maraña de cabello. Aquella mujer me veía fijamente y yo apenas alcanzaba a ver el brillo de sus ojos y sus dientes. De repente sentí que aquel espectro iba a dar un paso en dirección hacia mí. Y entonces eso me hizo brincar hacia atrás, estirando la mano y encendiendo la luz. Todo eso seguramente ocurrió apenas en un par de segundos, pero lo recuerdo como si hubiera durado una eternidad.
esa mujer se convirtió en una aparición recurrente. Durante el año siguiente, creo que todos los primos llegamos a ver a ese espectro en nuestras casas, en nuestros espacios. Fabiola incluso me recriminaba el haberla hecho parte de eso, y es que, aunque le costaba aceptarlo, estaba asustada. Sin duda, como todos. Sería irrelevante entrar en detalles, pero durante ese año siguiente, mi tía Ana pasó por lo mismo que todas nuestras madres. Y eventualmente murió, desatando la misma reacción de nuestros padres y el mismo resultado económico. Todo seguía igual, nada cambiaba y no había resolución de lo que ocurría, hasta que una tarde Carlos, estoy abajo. Ven. era Rodrigo. Cuando salí estaba en su camioneta con Manuel y Lalo. Abordé el auto con ellos entonces y arrancamos. ¿A dónde vamos?, les pregunté y no me respondieron con palabras, pero Manuel me mostró un llavero de un cuarzo con llaves plateadas. Todos sabíamos a dónde pertenecían. Eran las llaves de las nuevas oficinas privadas de la corporación familiar, que Manuel hábilmente había sustraído del portafolio de su papá. Era muy extraño porque en realidad ninguno de nosotros las conocía. Estaban absolutamente restringidas para los primos, y solo nuestros padres y sus clientes asistían ahí. Todos teníamos un sentimiento de curiosidad al ir hacia allá, pero también teníamos miedo de aquello que pudiéramos encontrar en aquel lugar. Sí, probablemente no habría nada, pero quizá si encontrábamos algo, probablemente sería el fin de nuestra fantasía de familia, en la que habíamos vivido toda la vida. Recuerdo estar temblando cuando Manuel abrió la puerta de aquellas oficinas. Pero lo que había ahí eran 2 escritorios de madera con sus respectivas sillas y computadoras, además de un par de libreros. Aquello no tenía mucho sentido. La construcción era bastante grande. Sí, lo demás eran bodegas, pero era muy raro que ese fuera solo el tamaño de las oficinas. Manuel y Lalo entonces se acercaron y movieron los libreros. Detrás de uno de ellos, una puerta de madera con vitrales señalaba el camino hacia algo oculto que evidentemente buscaban mantener en secreto. Al entrar por aquella puerta, mis primos y yo llegamos a un salón tapizado de color rojo, con algunos espejos, pero casi en su totalidad vacío, a excepción de una pequeña mesa en el centro, sobre la cual reposaba un libro enorme, con hojas muy grandes que me recordaban a los libros de mapas antiguos. Al acercarnos a hojearlo, en aquellas enormes páginas había escritos un sinfín de lo que podríamos llamar conjuros. Algunos escritos con lápiz, otros con pluma y otros con tinta roja, que aún pretendemos pensar que no era sangre. Sin embargo, al avanzar algunas páginas nos encontramos el contenido más impactante. Después de la mitad, había algunas fotos de personas, pero sus caras estaban tapadas con monedas doradas, pegadas con cinta adhesiva, y algunos símbolos estaban dibujados a su alrededor. Al despegar, poco a poco aquellas monedas, notamos con horror que
eran las fotos de nuestras madres, de la abuela y de un puñado de mujeres, en su mayoría desconocidas, aunque creíamos identificar algunas vagamente de aquellas reuniones y funerales en nuestras casas. En ese momento lo supimos. El gran secreto de la abuela no era que practicara la brujería, sino que había tenido que aprender un poco de artes oscuras para protegerse a ella y a sus hijas políticas de la ambición de su marido y de sus hijos. Pero sin buenos resultados. Todo aquello había sido continuado por mi padre, por nuestros padres, por aquellas personas que se supone amaban a sus esposas incondicionalmente y también a su madre. Ellos presumiblemente habían intercambiado esas vidas por riqueza y abundancia. Pensarlo era horrible, pero era real. Tan real como esas apariciones que habíamos experimentado todos durante esos meses que seguramente intentaban evitar que indagáramos más. Mientras nos preguntábamos qué haríamos con eso, al menos yo pude notar en uno de los espejos aquella mujer, pero ahora un poco transparente, parada en el fondo del salón. Y antes de que pudiera decir algo, mi padre y mi tío Alfonso abrieron la puerta. Tanto ellos como nosotros nos quedamos congelados por unos segundos. ¡Dejen eso!, dijo mi tío, señalando el libro que ya había tomado Lalo, quien lo dejó caer, y salió de la oficina renegando y empujando a mi tío y a mi padre. Rodrigo, Manuel y yo confrontamos a nuestros padres con algunas preguntas sin respuestas claras y que solo nos brindaban evasivas. Pero después de prácticamente amenazarlos con golpearlos, básicamente terminaron por decirnos que gracias a lo que había en ese libro, teníamos todo lo que siempre quisimos. Nosotros no podíamos creerlo. Mis primos y yo salimos de ahí molestos y casi llorando. Era una sensación extraña como nunca antes habíamos tenido ante el cinismo y la sorpresa por la actitud de nuestros padres. La puerta se cerró detrás de nosotros y unas risas se escucharon del otro lado. Unas risas que no eran ni de mi tío ni de mi papá. Unas risas horrendas. Quisiera poder decirles que el clímax de esta historia es sobre cómo vencimos a los malos, cómo pagaron sus culpas y cómo encontramos la paz. Pero no es así. No teníamos pruebas reales de nada. Además de que nos enfrentaríamos al poder económico de nuestros padres, cobijado por el poder político y social de aquellas personas que conformaban ese culto, esa horda que se hacía pasar por clientes, por amigos, pero que finalmente habían sido los mentores de aquel horror que vivimos. Ese día fue el último día que los vimos. A partir de ahí, todos nos alejamos de nuestros padres. A final de cuentas, ellos habían sido la causa de nuestras tristezas solo para acceder a una vida mejor. Una vida que nadie les pidió. Una vida por una vida. Ese día que nos fuimos, yo soñé con mi abuela y con mi madre. Se veían apacibles en un gran campo verde, vestidas de blanco y sentadas bajo un árbol.
No me dijeron nada especial, pero al despertar sentí mucha calma. La verdad, desde que nos fuimos no podríamos decir que nuestra vida fue difícil. Después de todo, todos teníamos suficientes recursos y amistades como para colocarnos en trabajos importantes y mantener nuestro estilo de vida. Lo que sí es cierto es que es horrible pensar que mi papá y mis tíos no parecieron tener ninguna culpa. Nunca durante estos 10 años han tratado de acercarse a nosotros o pedirnos perdón o redimir sus pecados. En algunas ocasiones he tenido que manejar frente a aquellas supuestas oficinas. He visto mucha gente llegando en carros lujosos, gente que exuda dinero, gente que seguro estaba ahí para hacer lo mismo que ellos hicieron. No lo sé y la verdad no me importa, pero anoche soñé nuevamente con mi abuela. En este sueño, yo iba nuevamente a su vieja casa en Veracruz, que parecía estar abandonada. Pero después de buscarla por todos lados, encontraba a mi abuela sentada en aquella fuente, haciéndome un gesto con la mano para que me acercara a ella. Yo le hacía caso, pero apenas unos pasos antes de alcanzarla, su cara se transformaba en aquella mujer horrible que se nos apareció a todos. Bueno, Carlos. Mi hermana, ¿qué pasa? Es muy noche, ¿estás bien? Creo que estoy mal. Estoy sintiendo mal. Creo que vienen por mí. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Angélica? ¿Quién va por ti? ¿A qué te refieres? Lo mismo que mamá. Lo mismo. ¿Angélica? ¿Angélica? ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Angélica, por favor! ¡Angélica! ¡Angélica!